el pasado, nuestro pasado, es Daniel Balmaceda. Hola Dani, querido. Gonza, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? A mí también, siempre me encanta escucharte, siempre. Bueno, Siempre. muchas gracias. Sabes que me gusta saber que estás en Uruguay. Me Sí, gusta, te fui siguiendo en estos meses. Creo que sí, incluso alguna vez nos hablamos y vos estabas en un momento de escritura así y es. estabas muy productivo. Y Sí. ahora que nada, que entramos en una nueva fase de la pandemia, del devenir de la pandemia en Latinoamérica, tenía ganas Mm, de hablar con vos sobre cómo fue tu experiencia de pasar el último tiempo en Uruguay sí. y desmitificar o no sé, sacar del mito todo lo que pensamos de Uruguay, cómo es, cómo lo viviste, Mm. sensaciones, experiencias. Bueno, yo calculo que cada ciudad tiene sus particularidades. Yo Ujú. estoy en Colonia. Sí, Colonia es, en cierta medida, un espejo, porque si vos te acercás a la costa, sí, muchas veces ves los edificios de Puerto Madero. mirá Te vos. diría la mayoría de las veces. Se ve así como limpio, nunca hice ese Sí, sí, ejercicio. sí, sí. Mirá, Eso que además te da un poco de añoranza, de saudades, sí. ver la ciudad la ciudad tuya con tanta facilidad. Y Sí, un espejo también por el tiempo. Allá llueve, acá llueve. claro. Vos tenés una mañana ya con sol y yo tengo una mañana con sol. Es casi copiada en el tiempo. Ajá, Y después, por supuesto, esa posibilidad de mirar un poco más desde afuera, sí. uno por supuesto está atento. Yo te diría que me parezco un poco Mm, al Miguel Viñaski, sí, encerrado en la escritura. sí, Vos trabajaste en una redacción conmigo, vos sí. te acercabas a Miguel y Miguel estaba escribiendo Ujú. y parecía que lo sacabas que estaba por allá en un planeta con el Principito y que lo traías a la Tierra y no le Bueno, a mí me pasa un poco eso, así que sigo más los títulos Sí, de la Argentina, pero no sé tanto en detalle. claro. Pero sí te sirve para entender un montón de cosas sobre idiosincrasias, Ujú, sobre los sistemas. Ten en cuenta, por ejemplo, ujú. que yo, como todos los mayores de 50 años, Sí, tuvimos la posibilidad de vacunarnos ya. claro. Y, ¿Qué y vacuna te cuando dieron, Dani? me dieron la Sinovac. Ujú, ujú. Pero el sistema me pareció interesante. Es decir, simplemente tuve que, en una aplicación que hay, Sí. poner mi nombre, mi documento, Ujú, y me dijeron, sí, usted está apto para vacunarse. A partir de ahí te dicen a dónde te querés vacunar ujú. y automáticamente te llega por lo que es este mensaje de texto. O sea, vos decidís qué día y a qué hora querés vacunarte, de todo un menú que te dan Sí, con distintos horarios, ¿no? Cada 15 minutos. sí. Y bueno, en el momento que decidí el horario de la primera dosis, me llegó un mensaje de texto con las dos dosis, porque allá es automático, por lo Sí. menos en el caso mío se dio, después con los mayores creo que hay más tiempo de diferencia, que a los 28 días exacto de darte la primera dosis, Ujú. tenés que volver para darte la segunda dosis a la misma hora. Entonces, no hay duda, digamos, los mismos que fuimos el día A, Sí, vamos a ir el día B y nos vamos a dar las caras. eh, Así que en eso la realidad es que funcionó muy bien, sí, sí, es sí. muy automático, Ujú. y después en todo lo que significa el seguimiento de la situación Sí. de la pandemia. Ujú. Bueno, trabajás con una aplicación, buscás con una aplicación que te da toda la información para aquellos que no estamos recibiendo la información periodística, como es el caso tuyo y de todos Sí, sí, ustedes, sí, sí. muy sencilla de entender. Cantidad de casos, todos con cuadros muy sencillos, e Ujú. inclusive la cantidad de ocupación de camas, en un círculo que te permite entender cómo lo manejan ellos. Para que se entienda, por lo general hay un 50% de camas ocupadas por el COVID Sí.
y un 50% por por los relajados, le diríamos ahora, ¿no? Sí. 50 y 50. Y después y te diría que después hay una parte más, te diría que hay allí un porcentaje que tal vez es que oscila entre el 30 y 50%, que son de las camas libres. Bueno, todo eso lo vas viendo día a día, o sabiendo en cada estado o cada departamento, sería en cada departamento cuántos contagios hay. Y eso es una aplicación que, o sea, nadie cuestiona, no está discutido eso como no. En Argentina. En Argentina están discutidos los datos. Claro. No, es muy sencillo de ver, por supuesto, que no es una buena época esta, diría que en el último mes se puso bastante denso. El año pasado hubo yo no recuerdo si fue más o menos hacia mayo, llegó a haber en todo el país 23 casos. O sea, como que ya se terminaban. Sí, me acuerdo. Y de repente, retomó, y hoy anda por arriba de los 3.000. En Colonia, durante todo el año pasado debe haber habido, en la ciudad de Colonia de Sacramento, debe haber habido 5 o 6 casos, 7, y ahora hay alrededor de 600, o sea que está mucho más pesado. Te interesará saber si hay clases. Vos sabés que se suspendieron las clases, se está por cumplir un mes de la suspensión de clases presenciales. En todos los niveles. En todos los niveles, exactamente. Y hay que reconocer que Uruguay el año pasado retomó las clases muy rápido. Fue una de las primeras medidas que se tomaron como de apertura, muy inmediata, pero con muchísimo protocolo. Se notaba mucho la diferencia a la pobre primera semana y media de clase que habían tenido, comparado a la segunda etapa. Yo llegué a Uruguay en diciembre del año 19, para que te des una idea más o menos lo que pude ir percibiendo. O sea, llegué antes de la pandemia y de repente me encontré con todo este cambio. Bueno, comenzaron las clases. Ahora, yo me pregunto, claro, allá no hay nadie que debata la presencialidad o no presencialidad. E intuyo, Gonza, que eso se debe a que nadie pide, o sea, que acá en Uruguay se sabe que inmediatamente que haya posibilidades se va a abrir. Y yo creo que en la Argentina el problema es que cuando te dicen 15 días, que no sabes si son 15 o no. Entonces, por eso es notable. Fíjate que acá tenemos un mes, estamos por cumplir un mes sin clase, y ya empezó a haber como como especies de guardias. En las escuelas empiezan a ir no los chicos, pero sí los docentes. La mayoría ya están vacunados. También esas aplicaciones, yo te hablo de una aplicación que se llama Coronavirus UI, que te indica inclusive la cantidad de gente vacunada por día, por departamento. Es como que vos supieras exactamente con datos muy claros qué pasó con cada día con las vacunas, cuántas de primera dosis, de segunda, etcétera. Pero no hay una discusión de un reclamo de la ciudadanía diciendo, bueno, dale la calle, abrir las escuelas. No. No existe. No, el Frente Amplio, es decir, lo que debería ser la oposición, sí tiene reclamos, no con respecto a la escolaridad, pero sí con respecto al manejo de la pandemia, porque la calle Pou es muy defensor del trabajo, de parar del que tiene que parar la olla. O sea, no cerró la economía. Exactamente. En eso, o sea, pensá que Uruguay tiene muchas ciudades muy relacionadas con el turismo, y en ese sentido acá Colonia está muy, muy golpeada. Claro, pues están las fronteras cerradas, eso sí. Exactamente, pero se trata de fomentar el turismo interno y sobre todo lo que ellos detectan es que el problema está en las aglomeraciones. En fiestas clandestinas, en ese tipo de reuniones es donde estaban detectando el problema. Bueno, lo que sí se logró
con medidas que tomó justamente en la época del cierre de las escuelas, y varias otras medidas, justamente muchas vinculadas con el transporte, etcétera, es poner un poco una meseta sobre la situación. Claro. Eso, digamos, en términos de pandemia. Ahora, vos querés vivir en Uruguay y vas a sentir que el bolsillo se pone de duro. Sí, ¿no? Y más o menos vos podrías calcular fácilmente que los gastos de comer Sí. Se triplican un poco más. Claro. Entonces, si vos tenés un sueldo argentino, Sí. y un poco cuesta, a la vez... ¿Qué necesitas? Un $1.500, tener por lo menos, disponer Claro, de $1.500 exacto. por mes. Pues sí, exactamente, que allá se pagan fácilmente, en este momento no en el área del turismo, pero en actividades de empresas. Sí, yo te lo digo porque vino un carpintero que el hijo vive en Uruguay, hace un laburo a casa, Sí. y me dice, más o menos levanta $1.300, $1.400 por mes, me dice. Y con eso vive y ahorra un poquito, dice, medio como que es el sueldo que se levanta, digamos, en Uruguay. Entonces, Exactamente, y tenés que tener en cuenta también que los alquileres sí. no te fagocitan Claro. el sueldo, al contrario, te diría que están perfectamente acomodados. No existe el tema de la garantía y todo eso, digamos, hay un compromiso que se firma entre el propietario y el inquilino, y cuando no lo cumplen, la ley es inflexible, es decir... ¿Te pega, Dani, el contraste entre algo más o menos sólido, consolidado, y lo que recordás de Argentina versión 2019? Sí. Que es vaporosa, que es inestable, imprevisible. ¿Es muy notorio eso para un un argentino que se pasa al cabo de un año en Uruguay? Y sí, se nota porque por ejemplo, en cuanto a los precios, no eso es la tranquilidad, la comodidad de saber que lo que pagaste hoy lo vas a pagar dentro de 6 meses, el mismo precio, ¿entendés? Claro. Las cosas valen lo mismo, Claro. en donde la agitación, la agitación que vivimos todos en la Argentina no se percibe de esa manera. Claro. El respeto social está mucho más por encima. El respeto social es algo fundamental en tiempos de pandemia. Cuando digo respeto social es cuando vos pensás más en el otro que en vos mismo. Sin duda. No, Sí, es decir, sí, no es yo salgo y, no, si yo estoy sano, yo no uso barbijo, o allá le decimos tapaboca, ¿no? Acá le decimos tapaboca. Yo no uso tapaboca, no uso tapaboca. No, es pensar que al otro le puede llegar a molestar o lo puede llegar a incomodar el hecho de que yo no use tapaboca. Claro. Y entonces pensar más en el prójimo, en el otro, y es una buena solución. ¿Qué te parece? Dani, y la organización, eso ya igual me lo has contado bastante, pero sí. Yo tenía apuntado a preguntarte sobre la organización de la vida, digamos. ¿Vos viste una vida muy alterada o muy modificada por la cuestión de la pandemia? Sí. ¿O más o menos tu devenir cotidiano fue el mismo? Escribir Claro. Mira, yo conozco a escritores que la pandemia los ha castigado. Sí. En el ánimo. Bueno, por suerte no me pegó por ese lado, al contrario, me volvió un poco más productivo porque por supuesto tener menos actividad fuera de la escritura me permite concentrar más tiempo. Me pegó desde el punto de vista de que mi relación Uruguay o Colonia Buenos Aires era muy directa. Vos tenías el puerto de Colonia, que hoy está cerrado, que siempre te queda muy cerca. Y te venías cuando querías. Y claro, cruzabas directamente, venías 2 o 3 días a Uruguay, te ibas 2 o 3 días a Buenos Aires. O sea, el movimiento era constante y era muy cómodo. Claro. Entonces, la pandemia obviamente generó una complicación. Y también, como vos planteás, depende el tipo de actividad que desarrolles para ver qué tipo de...
o sea, lo que hay que hacer es amoldarse, Sí, claro. en cualquier contexto, amoldarse y encontrarle la vuelta, porque obviamente no nos puede vencer, más allá del bicho, no nos puede vencer el ánimo, estas situaciones, y por eso tenemos que ser creativos y tratar de pensar las maneras de enfrentarlo en general, en grupo, en general, y con el grupo familiar, con el grupo laboral, elaborar en equipos para poder pasar pasar este momento difícil que la historia demuestra no se terminan tan inmediatamente, ¿no? Mirá cuando sea el momento de que las nuevas generaciones de historiadores como vos busquen detalles y relatos de la pandemia, ¿no? En algún momento todo esto va a ser material para devorar, ¿no es cierto? Sí, sin duda, sin duda. Y ¿sabés qué? Están pasando cosas increíbles que por nuestra miopía de vivir en la realidad cada día, no las estamos viendo. Por eso la mirada del historiador, alejada, ya con un escenario para ver a la distancia, le permite tener un marco mucho más claro y objetivo de la situación. Eso es lo que nos está faltando por ahora. Y Dani, lo último que te pregunto, porque también hiciste el ejercicio, o te tocó porque estabas ahí, que ahora está mucho esta idea instalada de que, claro, la pandemia revalorizó los lugares naturales y alejados, y vos tenés ese privilegio y esa suerte de estar en un lugar que de alguna manera parece ser un refugio ambiental, pero aún así te tira Buenos Aires, extrañás la congestión, el humo y la voracidad y la locura de la ciudad a la que perteneces. Sí, extraño Buenos Aires porque la amo con locura. Claro. Ahora, yo las últimas veces que he ido a Buenos Aires he frenado con el auto esperando que crucen y la gente se queda mirando a ver qué hago frenado y por qué no termino de pasar así cruzan. Claro. Entonces, hay cosas que me encantaría exportarlas desde acá a la Argentina, pero más allá de esos detalles donde un poco ya aprendí un par de buenas lecciones, y Buenos Aires extraña, ¿viste? Extrañas ver a los amigos, extrañas tu ambiente, el mundo en el que te moves, todo lo cotidiano que te da una ciudad con la que es tu mundo, es la pintura donde vos te desenvolves desde ya. Sí, claro que sí. Bueno, Dani, te espero para tomar un vino tranquilo, sin la noche acá en la radio, por supuesto. Va a ser un enorme gusto. Te mando un gran abrazo, Gonzalo. Abrazo gigante, Dani, hasta la próxima. Adiós. Ahí está, Daniel Balmaceda, queridos amigos, uno de los historiadores ahí del momento, ¿no? De los últimos 20 años en la Argentina, sus libros, sus historias, su mirada peculiar, su mirada periodística del pasado. Y encima ahora lo tenemos en Uruguay, que va y que viene. Hermoso, ahí está.